Vamos antes del comentario de Danira Caminero a recibir nuestro primer invitado del día de hoy, un invitado muy especial. Vamos a recibir un aplauso al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública y una persona a quien nos puede traer mucha luz, sobre todo porque fue la primera persona que le tocó enfrentar esta pandemia y debe poder hablar con mucha más autoridad que mucha gente en este país. Buenos días, doctor. Bienvenido a Tu Mañana. Muy buenos días. Gracias por la invitación y estamos aquí para compartir con ustedes lo que les parezca. Doctor, iniciar hablando de esta pandemia global, este desastre que nos ha afectado tanto de manera sanitaria como económica al planeta completo. A usted le tocó esa responsabilidad de enfrentar esto, de gerentear esto, en un momento en el que nadie estaba preparado, nadie había visto algo como esto y tuvo que salir adelante. Hoy que ya usted está desde el otro lado de la acera, ¿cómo podemos evaluar el desenvolvimiento de esta situación al día de hoy? ¿Por qué este rebrote? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad inmediata? Que queremos, el gobierno, una parte del gobierno quiere abrir las escuelas, pero pide toque de queda. ¿Cómo usted puede evaluar el manejo de esta gestión hasta este momento de la crisis? Bueno, en este momento lo que estamos mirando es, digamos, los resultados de la política de apertura que todavía en Fitur la estamos mirando, es decir, una apertura llevada a cabo sin mantener unos controles efectivos y descargando todas las posibilidades de estabilidad en los procesos de vacunación. En resumen, yo diría que estamos recostados sobre la vacunación y hemos obviado en gran medida la vigilancia epidemiológica, la identificación de casos, rastreo, aislamiento y seguimiento de los casos y lógicamente la permisión de la ruptura del distanciamiento físico que estamos viendo en todo este teteo que en el Gran Santo Domingo y buena parte de las ciudades grandes del país estamos mirando. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Doctor. Especialmente en el Gran Santo Domingo, con el brote que estamos mirando ahora. Sábado y domingo se han reportado más de 2.000 casos, unos 1.044 y 1.055 sábado y domingo, lo que significa que nos estamos moviendo hacia los niveles del pico de julio del año pasado, en que tuvimos 1.200 en promedio diario, y en enero de este año 1.400. Es decir, de 500, 600 casos, fíjense cómo ya hemos duplicado el número de casos. Eso es, se ha perdido el balance entre apertura y medidas sanitarias. En ese sentido, cuando abrimos como se ha hecho sin tener los controles, el virus cobra por el otro lado. Si nos encerramos totalmente y dejamos que las empresas mueran, entonces vamos a perder la economía, los empleos y nos metemos entonces en una crisis económica. Es decir, ese balance es imprescindible para mantener la estabilidad. Entonces, ¿cuál sería su recomendación en ese sentido? Porque tenemos una economía totalmente abierta, donde ya no hay ningún tipo de protocolo, ni supermercados, ni bancos, ni transporte público, ni el metro, nada. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería su recomendación? Porque muchos doctores, el Colegio Médico, por ejemplo, ha sugerido que se vuelva el toque de queda, un toque de queda fuerte, por lo menos 15 días, para menguar un poco el tema de la positividad, que está muy elevada. Y también ahí mismo, doctor, hablar sobre si en este país se está haciendo algo para detectar alguna de las nuevas cepas, que aquí en los boletines no nos dan la información de si tenemos nuevas cepas en el país o no. O sea, si el incremento de los casos también se debe a esas nuevas cepas. Bueno, las medidas que hay que tomar, evidentemente, al menos en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, tienen que ser restrictivas. Es volver a el confinamiento, reducir esas horas de libertad que tenemos actualmente, cerrar negocios, impedir
lo que está pasando en el malecón. Eso es una medida que tiene que tomarse ya. Sí. E igualmente en otros lugares donde la aglomeración, la conglomeración de personas se está dando de manera verdaderamente lastimosa. Es ahí donde están las fuentes de los contagios. Por tanto, hay que volver a unas medidas que permitan controlar la transmisión como se está dando actualmente, y eso no se puede dar, digamos, tiene que prohibirse el tema del malecón, tanto de aquí como de la provincia de Santo Domingo. Tiene que prohibirse las aglomeraciones en unos colmadones como la estamos mirando. Todas esas medidas restrictivas tienen que tomarse. Las fiestas clandestinas que se están dando, es decir, todo ese tipo de cosas. En la vida comercial hay que poner atención a los protocolos que se siguen en supermercados y tiendas, que se aglomera una cantidad de personas verdaderamente contra toda norma sanitaria. Ese olvido, ese descuido en las medidas sanitarias tiene una relación directa con los contagios que estamos mirando. Por tanto, hay que arreciar las medidas de control y de restricción en ese sentido, por ese lado. Y en el plano del comercio, pues lógicamente habría que tomar medidas también con bares y restaurantes que propician este tipo de conductas displicentes que estamos mirando en estos momentos. Doctor, el Haití declaró estado de emergencia precisamente por la situación, ¿verdad? El desborde de contagios y la detección de nuevas cepas. Como bien le preguntaba a Danir, aquí no hemos tenido información de si hay casos de nuevas cepas, no nos dan, por lo menos no de conocimiento público, y en ese sentido se está hablando ahora mismo de un rebrote solamente en el Gran Santo Domingo y en San Cristóbal, pero en el caso de la frontera, que evidentemente se produciría de alguna manera un éxodo, ¿verdad? Personas buscando salud y tal, porque conocemos la situación de Haití. Se recomienda cerrar totalmente la frontera para evitar un desbordamiento, entonces allá, de que vuelvan nuevas cepas acá que todavía no tenemos conocimiento. ¿Qué se recomienda en ese sentido? Mire, en términos de las cepas, aquí se ha establecido que la cepa británica es la preponderante. También está algo de la brasileña menos, pero preponderantemente es la cepa brasileña. Perdón, la inglesa, la que está circulando. Se hacen estudios periódicos para detección, porque el COVID entra dentro del sistema Centinela de vigilancia. Por tanto, esos son estudios moleculares que se refieren, se toman muestras aquí, se envían al CDC con fines de ir testeando en qué medida van apareciendo o se presentan nuevas cepas. Yo pienso que más que la emergencia de nuevas cepas, al menos con la información disponible públicamente, estamos hablando de la ruptura de las medidas epidemiológicas de prevención como la causa del incremento de casos que estamos mirando. Más que pensar en eso, o que la frontera es la que está produciendo eso, hay que pensar que todos estos casos que están aumentando se están dando en las provincias de mayor densidad poblacional, de mayor actividad económica y social, y de una rotación turística mucho mayor que la que conocemos en algunas provincias donde la positividad está por debajo del 5%. No es igual pensar que en Neiva es igual que el Gran Santo Domingo o San Cristóbal o la provincia de Altagracia, donde hay un movimiento turístico importante. Hay que prestar atención a estos grandes centros de densidad poblacional en donde se están dando las prácticas de ruptura de estas medidas epidemiológicas como causa fundamental de lo que estamos mirando. Doctor. Vacunar es positivo, pero no podemos depender y abandonar las medidas de vigilancia, control y seguimiento y rastreo de casos, porque si no lo hacemos, solamente que tengamos aquí los 7.8 millones de vacunas que necesita el país, podemos entonces decir que nos vamos a elevar
a un nivel de vacunación y de inmunidad colectiva de más de un 50 o 60%. Doctor, buenos días, doctor. Manuel Cruz de este lado, doctor. Un gran placer tenerle aquí. Gracias, Manuel. Doctor, mire, quisiera preguntarle lo siguiente. A mí hay una información que me preocupa mucho, que la dio a conocer un miembro del comité político de su partido en el Congreso Nacional. Hablo de el diputado de Santiago, ¿verdad?, Víctor Suárez. Y yo entiendo que si es así la información, él tendría razón en esto. A mí me preocupa. Mire por qué. Según el Plan Nacional de Vacunación, se anunció al país que se iban a inocular las personas mayores de 18 años, ¿verdad? Estamos hablando de que el plan se diseñó para 7.8 millones de personas. Si multiplicamos esto por 2, que es la dosis que necesitamos, estamos hablando de 15.6 millones de dosis estaríamos necesitando. Si le adicionamos a eso quizás a los extranjeros que residen en el país o las personas que vienen y se inoculan aquí, estaríamos hablando quizás de unos 17 millones, 17.5 millones de dosis que estaríamos necesitando para ese proceso, ¿verdad que sí? Entonces me ha llamado a preocupación esta información de que el Estado Dominicano estaría comprando o tiene ya facturado 26 millones de dosis de vacunas. O sea, estamos hablando de más de 8 millones de dosis de vacuna que estarían ahí en reserva, según ellos, y las mismas tienen un plazo de vida de 6 meses. Entonces, esto me parece exorbitante. Además de eso, cuando uno la calcula por lo menos a $12 que se ha estado comprando, estamos hablando de miles de millones. Entonces, me gustaría usted, que es un experto en la materia, que ha lidiado con este caso, si usted entiende que esto es correcto o esto pudiera ser parte, como lo dejó entrever el diputado, de un gran negocio de alguien que no se sabe quién es ese alguien. Pero esto está raro, doctor. Entonces, ilústrenos, por favor. Bueno, el Vacúnate, como usted bien dice, estableció 7.8 la población objeto de vacunación. Eso significa 15.6 millones de dosis que necesitábamos para tener cubierta el universo seleccionado. Se ha contratado y acordado 26.6 millones de vacunas, de manera que tendríamos un sobrante de unos 11.6 millones de vacunas adicionales por encima de los 15.6 millones. ¿Por qué el Partido de la Liberación Dominicana se opone a la ampliación de las compras a Pfizer, con la cual ya se tenía y fue aprobado por el Congreso 8 millones de dosis contratadas que no se han recibido? Y si tenemos los 11.6 millones, ¿por qué agregar 2 para que sean 28, casi 29 millones de dosis con un gasto de 24 millones de dólares adicionales? Lo lógico es que esos 8 millones ya contratados con Pfizer sean entregados por la farmacéutica y que el país, junto a los casi 4 millones que tiene la vacuna Sinovac que hemos recibido, tendríamos cerca del 75%, sumándole las 50,000 de AstraZeneca o la Covishield que vino de la India. Tendríamos más o menos el 75% de la población cubierta, con lo cual accedemos a la inmunidad de rebaño y nos quedarían todavía esa cantidad de 11 millones disponibles, que solamente con que AstraZeneca cumpla con lo pactado de 10 millones de dosis, equivalente a 5 millones de la población, pues tendríamos no solamente los 2 millones adicionales, sino todavía 2 millones más, 3 millones más para vacunar si se decidiera de 12 a 18 años. De modo pues que ahí es que vemos eso. Yo no hablaría aquí de corrupción, estaría en base a los datos disponibles orientado a que sencillamente es una medida excesiva y que el país, que ha negociado en condiciones sumamente perjudiciales para sí estos contratos por imposición de las farmacéuticas, pues sencillamente exija el cumplimiento de lo pactado. Doctor,
Buenos días, Víctor Villanueva por acá, mucho sin verlo, desde los tiempos en la mesita. Mucho gusto. Gracias, Víctor. Profesor, mire, hay dos puntos que quiero aprovechar la inmensa oportunidad de hablar con alguien de su dominio con respecto a todo este tema y sobre todo con su trayectoria. El caso relacionado, por ejemplo, a la burocracia que se ha establecido para acceder a las pruebas PCR, si esto no tiene una incidencia ahí. Y segundo, doctor, en su paso por el Ministerio de Salud Pública, toda esta inestabilidad que ha mostrado la presente administración de cara a cambio de ministros, renuncias, un ambiente que dice aquí hay un desorden, pero es un desorden que también se aduce en función a grupos o prácticas internas en el ministerio que de alguna u otra manera tenían parcializadas las dinámicas de compra, de contrataciones. ¿Cómo visualizar esta debilidad institucional del ministerio de cara a este desafío que obviamente está brotando con esta nueva administración? Bueno, yo pienso que, y lo he dicho en otras oportunidades, cuando usted llega a una organización, una estructura institucional como el Ministerio de Salud Pública, usted cambia a los ministros, los viceministros, vamos a decir, el staff dirigencial básico, pero desarticular la forma en que operan los estados de manera súbita, desconociendo el expertise en que se basa la prestación de servicios de una institución estatal, yo creo que eso es evidentemente un desatino. Y yo creo que eso le ha hecho mucho daño a la presente administración para llevar a cabo estos procesos, porque de llevar a cabo un proceso de organización, cambios progresivos, lentos, controlados, sin perder la eficiencia encontrada, entonces se pasó a la toma de decisiones sumamente violentas de sustitución por gente que habían estado en la pandemia, que ganaron todas las experiencias posibles y que de repente son echados a un lado y traídos personas que no tenían la menor idea ni siquiera de cómo funcionan esas instituciones. Y eso yo creo que se ha revertido en contra de la administración. Tengo entendido y puedo señalar un elemento, la comunicación del ministerio, que pasó por muchos vaivenes, se ha llevado de nuevo al director que trabajó conmigo, Carlos Suero, y le ha dado cierta estabilidad a la comunicación del ministerio. Y eso ha sido saludable, a pesar de que la comunicación no resuelve las metidas de patas o cosas por el estilo. Sí. La comunicación, digamos, que lleva orientación, educación y estabilidad en los sistemas informativos. Pero señalo esto como uno de los componentes. En materia epidemiológica, la sustitución de todas las direcciones provinciales de ese personal que estaba fajado desde el inicio y fue sustituido, yo creo que eso ha incidido grandemente para que ahora no se tenga la menor idea para montar los procesos de vigilancia. Sobre las PCR, fíjense que las DPS y las direcciones de área realizan la búsqueda activa de casos, la identificación, rastreo y aislamiento y la toma de los PCR. Y eso tiene que seguirse dando si queremos mantener un sistema de vigilancia activo, real, efectivo. Eso es básico en materia epidemiológica y eso en buena medida ha desaparecido. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en tu mañana, un honor y un privilegio. Ojalá tenerle con más frecuencia por acá para que nos oriente sobre todo lo que está pasando en materia de salud y también, ¿por qué no?, temas políticos en otra ocasión. Y temas nobles, académicos también, pues académicos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar esta mañana con ustedes y cuando ustedes lo estimen pertinentes, estamos a sus órdenes. Bueno, ahí estuvo el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud, y con mucha propiedad y autoridad hablando del tema, de un tema que conoce
Y mira qué cosas de la vida. Evidentemente no es lo mismo cuando usted está en el fragor de la responsabilidad de llevar el ministerio, no tiene quizás el mismo tiempo, pero me encantaría sostener una conversación similar a esta con el actual ministro. Bueno, De la salud, la para gente, ver la si- gente dice, si que también ustedes están tiene llamando. el manejo, tú sabes. La gente dice, que están llamando a funcionarios de la pasada administración. Bueno, lo que pasa es que los actuales no quieren hablar. Entonces uno No, tiene pero que hablar mandan con gente. emisarios a bajar la pesada. No, pero tampoco mandan emisarios. Nadie de la actual administración gubernamental. Cuando tú dices quiere algo hablar. aquí que no le gusta, mandan emisarios. No, Nah. ¿Ah, sí? pero no quieren ¿Cómo va a hablar. ser? Sí, yo le dije que No esto es un quieren programa hablar. abierto, que Y todo el que tenga entonces, réplica puede venir No, No sin quieren problema. hablar, Son entonces espantapájaros, nosotros hermano, y la eso no- producción es una amenaza tenemos que real. buscar personas expertas en el área que hayan ocupado la posición para que pueda, ¿verdad? Pues nosotros no somos médicos ni somos científicos Sí. de esa área para entonces uno busca referentes. ¿Quién más adecuado que el que manejó la crisis en principio? Para Obviamente. hablar, ¿verdad? Es así. Lo ideal sería que el actual incumbente también pudiera estar con nosotros, porque al final Los que lo que tienen uno- la crisis. Quizás la agenda no El se que lo manejó permite. y los Vamos que a darle el tienen la beneficio de la duda. La agenda no se Sí, lo pero permite. y los viceministros No, no y tiene. el de comunicación. Ahora recuerda de que en salud. un momento la vicepresidenta, coordinadora del Gabinete de Salud, dijo Tenga que cuidado. nadie estaba autorizado a A hablar dar de este tema, declaraciones. solo Solo ella. ella. Así que por ahí Pero es que Tenga va la cuidado. ella habla de salud, todo. ella De habla de educación. los cables del aeropuerto, ella habla de educación, Del ella habla del teleférico. teleférico. Entonces, así no dice. Ella dijo- Señores, señores.